Capítulo 20. Ciencias y humanidades formando el pensamiento crítico y creativo. La neurociencia cognitiva comienza a destrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas, estos abstractos que, hilados coherentes, constituyen el razonamiento hasta alcanzar el conocimiento y también que se comienza a conocer las razones neuronales que distinguen el pensamiento crítico y analítico de aquel otro más primitivo, que es el pensamiento mágico. El pensamiento crítico o analítico es el que reflexiona acerca de hechos observados utilizando el método científico, método que aplica con rigor y escrutinio. Permite elaborar una hipótesis y basado en ella realizar experimentos conducentes a comprobarlas o rechazarlas, y ello haciéndolo con ideas filósofas, o bien en el laboratorio ciencia es un pensamiento que conduce en línea recta directa y bajo un foco de consciente y proceso de razonamiento riguroso, matemático o lógico, a la solución de problemas y que implican lo social, desterrar su antagónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que estos son tiempos de cambio. Se avisora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con la que poder construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y creativo, alejando las brumas de ese otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen mismo de la humanidad pensante y que aún persistente en el mundo no permite todavía el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico, el que no relaciona causa-efecto con rigor y critica, el hacedor y mantenedor de lo sobrenatural, es un instrumento ya inútil para avanzar en este mundo nuevo, pues lleva consigo la semilla del estéril al aceptar que el mundo está ya constituido y determinado al hombre. Solo le queda descubrirlo. Es por tanto un instrumento falso para seguir avanzando en el verdadero conocimiento, el pensamiento crítico. Por el contrario, el que utiliza el método científico y el que lleva implícito que todo hace de nuevo y en el que se construye y se pone un orden en las cosas, conceptos y acontecimientos y se clasifica y se crea el verdadero conocimiento. Este salto cualitativo es el que aporta la ciencia, pero no es este el único camino que crea conocimiento. Hay otro que es de alguna otra manera complementario a este último, que se llama precisamente pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamiento corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo así, complementarios el uno del otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha, cuando tras comenzar a trabajar con un problema persiguiéndolo, critica y científicamente se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vía posible por la que alcanza una solución definitiva. Y en esa situación de incertidumbre y de frustración lo aparca y comienza a trabajar o preocuparse de otras cosas, se dice que en estos casos el individuo se ha olvidado casi completo de su cuestión, no resalta y comienza a trabajar en otros temas u otros proyectos. Pero lo cierto es que el problema sí es de importancia sobresaliente y sigue en sus cabezas y preso de una tensión inconsciente. El que trabaja del cerebro, esta tensión inconsciente, el que pronto ante un fuerte estímulo extremo o espontáneamente sin más allá, lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa y encontrar en ese momento la solución y tiempo atrás fue incapaz de encontrar el caso famoso de los Arquímedes y la corona de oro del rey de hierro Siracusa y tantos otros descubrimientos. Es decir, se alcanza la solución del problema de un modo no predecible. La creatividad es un fenómeno complejo, un constructo cerebral y mental con muchos ingredientes y todavía muy difíciles de explicar en el contexto de la neurociencia, pero es un pensamiento sin duda de valor inestimable, tanto en humanidades, filosofía como en ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, potencia y ponga bajo estudios la formación del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación y una enseñanza reorientada hacia este pensamiento que lleva a alcanzar un conocimiento crítico por lo que verdaderamente
desconocido, el logro por lo auténticamente nuevo, y este debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña. Y digo que en la escuela porque es allí donde realmente se inicia todo, y solo nace allí. En los colegios puede alcanzar con pie firme a las universidades, y en estas últimas reformas, principalmente lo que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación, hoy todavía en muchas universidades se siguen enseñando sobre datos enalatos, en libros, en textos, en el blanco y negro que aparcan los hechos obtenidos en el laboratorio y que siempre tienen una sombra de gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada y ser moscada de alguna manera, no, pero no como acorde a la crítica que debe conllevar siempre cualquier logro científico y su explicación. Pero además, porque ello va a detrimento de la formación de estudiantes que quiere dedicarse a la enseñanza universitaria y en particular a la formación de estudiantes de posgrado, doctorado, en los que faltan una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, asumiendo que toda verdad científica o filosófica es el siempre discutible, falsable. La universidad, por tanto, debe cambiar. Debe haber una revolución en los métodos con los que se enseñan a los estudiantes de grado, como ya he apuntado antes. Se debe comenzar un nuevo proceso de educación, que debe nacer primero en los colegios para seguir en estas universidades. Pero esto no ocurrirá en general, a menos que las instituciones más prestigiosas del mundo y que incluyan agencias gubernamentales, academias, sociedades científicas y revistas científicas den a esta enseñanza y a la investigación sobre estas enseñanzas el soporte y atención que claramente necesitan. Esto último es algo que, sin embargo, que asoma ya en el horizonte, se avisora con esperanza que la educación alcance un estatus de preeminencia, que todavía hoy no tiene. Y en este horizonte en el que se contempla la enseñanza del pensamiento creativo, a que hecho todavía no se enseñan en las universidades, sí existen cursos que orientan y explican en qué consiste este tipo de pensamiento, pero lo cierto es que se ignora en la mayoría de las instituciones docentes prestigiosas, revistas científicas. Sin embargo, están dedicando espacios y publicando trabajos y editoriales que van creando este clima necesario que facilita el mundo académico. Ver la importancia de este otro tipo de pensamiento para el avance rompedor es el conocimiento nuevo. Con este tipo de pensamiento creador, al estudiante se le introduce en la idea de que permitirá ir más lejos en las soluciones de problemas, que utilizando solo es el pensamiento crítico y analítico, y con él encontrará respuestas no esperadas, predecibles, rompedoras, verdaderamente nuevas y verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes y ante un problema determinado muy difícil, se les pide que piensen que la solución puede ser muchas y que este caso de encontrar una y esta etapa definitiva, pues puede haber otras y mejores. Se les enseña que vean el problema presentado y de que en ello permite generar el mayor número de ideas posible. Esto se reconoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después se les pide que se tomen todo el tiempo que necesiten para encontrar las soluciones. Y aunque abandonen el pensamiento y problema que algún tiempo y que dure este tiempo hagan otras cosas, dejen vagar la mente, pues sabemos que si un estudiante está muy motivado en su mente, trabajará todo el tiempo de modo inconsciente y en el problema, y es posible que de pronto se les ocurra una respuesta con idea verdaderamente nueva, diferente, no persiga antes. Este proceso opera cuando, como digo, se deja vagar la mente. Hoy sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que alumbra requiere de un sustrato neuronal diferente del pensamiento crítico y analítico, y que recluta redes neuronales distribuidas en parte de la corteza temporal de ambos hemisferios cerebrales y en particular en el hemisferio derecho.